comadres, ¿cómo están? Qué bueno que llegaron. Hoy es un episodio más de Doctor Comadre. Y es un especial, porque tenemos una comadre invitada expertaza en las neurociencias. El doctor Marcos Sotomayor nos acompaña el día de hoy. Y es una dinámica interesante porque tenemos una primera parte de este video que está en el canal de Sinapsis MX. Entonces les vamos a dejar abajito el link con el video para que también se suscriban al canal de Sinapsis y sigan aprendiendo. Y en este video vamos a analizar los siguientes seis, porque los primeros 6 mitos del cerebro ya están en el canal de Sinapsis. Recuerden darle a la campanita en los 2 canales, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, déjenos sus preguntas en ambos canales, y la verdad es que pues, no se vale suscribirse solo a uno, suscríbanse a los 2 valen mucho la pena, y pues ya está. Bien. Hola comadres, qué gusto estar con ustedes. Empecemos entonces con los mitos. ¿De qué te ríes? De que llegaste tarde a la repartición de cerebros. ¿Tú no llegaste tarde? Pues claro que no, porque yo ni siquiera fui. Entonces, bueno, el mito que sigue es la telepatía, ¿no? Hay un montón de mitos alrededor de la telepatía, la telequinesis, o que si la madre puede conectarse con el hijo. O los gemelos. Sí, lo clásico es los gemelos sienten cuando a alguien le duele algo. ¿Y por qué creen que sea un mito tan común? Porque quisiéramos que fuera cierto, ¿no? O sea, creo que todos tenemos esta propensión a creer lo que quisiéramos que fuera verdad. Y al revés, ¿no? O sea, nos cuesta más trabajo aceptar lo que no quisiéramos que fuera real. Y pues estaría padre, la verdad, sí estaría, o sea, es algo que nos gustaría a todos que fuera real. Yo creo que de ahí surge. Ahora, ¿hay evidencia para esto? Pues no. No, definitivamente no hay nada de evidencia. Toda la evidencia, de hecho, soporta el hecho de que no existe ni la telepatía ni la telequinesis. Ahora, en el tema de la telepatía, yo pienso que parte de la razón por la que existe el mito, especialmente entre hermanos gemelos o mamá e hijo, es la inmensa capacidad que tienen estas personas a interpretar muchas veces las microexpresiones faciales. La empatía, es decir, exactamente, la empatía de estas personas, pero específicamente con la persona que quieren, con el hijo, con el hermano gemelo, etc. Se han vuelto tan buenos detectando estos microexpresiones faciales que ya parece que no hablan, o bueno, no hablan de manera verbal, pero a través de esas microexpresiones pueden entender hasta cierto punto qué es lo que la otra persona está pensando. Y se ha visto que las mamás, por ejemplo, cuando tienen a su bebé, empieza a desarrollarse y tienen más actividad en esta zona de la empatía y del apego al niño que lo que tenían antes. Entonces puede que de ahí tenga algo que ver. Con la telequinesis, por supuesto, no hay nada. Buscado, ¿no? Mucha gente a lo largo de la historia ha afirmado tener alguna de estas habilidades y se ha prestado a que se le hagan estudios de, a ver, vamos a ver si es cierto. Y pues no han demostrado que lo hagan mejor que tirar una moneda o o sea, no aciertan más que por azar. Entonces, pues no. Tristemente es un mito. Si ustedes quieren ver un show de un mago que les haga ahí un truco, pues disfrútenlo, pero que sepan que es un truco y listo, ¿no? Correcto. El siguiente mito es si el tamaño importa. Pues depende de para qué, ¿no? Si un cerebro más grande es más poderoso. Se pone intenso entonces No, a ver. Es un mito real, ¿no? Sí. Él tiene la cabeza más grande, es más listo, ¿no? O un cerebro más grande. Porque además fue aceptado científicamente por muchos años, sí. Sobre todo cuando se empezaba a estudiar el cerebro, ¿no? O sea, en la frenología, o sí hubo estas tablas en las que se clasificaba a la gente por cuánto pesaba su cerebro. Pues sí tuvo su aceptación. Sí. Y de hecho la frenología, justo como mencionan, era veo el tamaño de tu cráneo y la forma de tu cráneo y con eso ya sé qué personalidad tienes. Incluso hubo lugares en los que me podían meter a la cárcel por tener el cráneo con ciertas formas que eran asociadas con criminales. Pero por supuesto eso tampoco tiene mucha razón y mucho sentido. De hecho hay animales que tienen cerebros mucho más grandes que nosotros. Nuestros antepasados, ¿no? Exactamente, como los neandertales. Pero no necesariamente tenían mayor capacidad intelectual o mayor capacidad para utilizar herramientas. De hecho, los Homo sapiens hicieron que los neandertales se extinguieran porque no lograron adaptarse a nuestro ritmo.
Y lo mismo pasa con el tamaño de los cerebros. Ahí lo más importante en cuanto al coeficiente intelectual, aunque no sabemos exactamente qué lo causa, sabemos que somos inteligentes por la cantidad de surcos que tenemos en el cerebro. Todas esas arruguitas que tiene nuestro cerebro es lo que lo hace inteligente y no necesariamente el tamaño. Y las conexiones, ¿no? O sea, justo no es tanto qué tantas conexiones o el tamaño, sino como decíamos en el mito de los mitos anteriores del video de Sinapsis, sino qué tan eficiente es esta comunicación, ¿no? Sí, o sea, a fin de cuentas lo que es sobresaliente de nuestro cerebro comparándolo con los de otros animales es justo su capacidad de hacer mucho con no tanto material o con tanta masa, ¿no? O sea, nuestro cerebro definitivamente sobresale en los de el resto que conocemos hasta ahora, pero no es por su tamaño, es particularmente por su eficiencia. El de casi todos. Entonces, ¿creen que podamos concluir que lo que importa no es el tamaño, sino qué tan conectado lo tienes? Sí, yo creo que es una muy buena... definitivamente es una excelente manera de verlo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vamos a pasar al siguiente mito, y es, desde chiquitos nos han enseñado que tenemos 5 sentidos, ¿no? O luego hay quien afirma que hay un sexto sentido. Ah, que claro. hay claro. O sea, que hay más de 5. La telepatía, ¿no? El sexto sentido, ¿no? Qué sé yo. O ver gente muerta. Ah, pero según la película que veas. Pero bueno, o sea, el punto es saber, ¿son 5 o no son 5? Y yo aquí creo que vale la pena decir o recordar que cuando pensamos en sistema nervioso, pensamos solo en el cerebro. Pero es realmente el lugar donde se integra la información. El sistema nervioso realmente está en todo el cuerpo, ¿no? Y pues los sentidos, vamos a ver que la estimulación neurológica pues está no solo adentro del cráneo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Marco? ¿Tenemos 5 o no tenemos 5? ¿Son más, son menos? No, definitivamente no tenemos 5, tenemos muchos más de 5. Porque a fin de cuentas, un sentido, de los llamados sentidos especiales, es lo que te permite percibir cierta manifestación física o química del entorno. Entonces tenemos los clásicos que son visión, tacto, oído, olfato y gusto, pero tenemos muchos otros, por ejemplo la nocicepción, que es la percepción del dolor, tenemos quimiocepción, podemos sentir y percibir ciertos químicos a través de nuestro cuerpo, el equilibrio por supuesto también es un sentido que nos permite percibir la gravedad, entonces tenemos muchos otros sentidos. A ver, ¿cómo estás? La posición que tiene tu cuerpo respecto a sí mismo, respecto a la tierra, la temperatura, o sea, aun y cuando, no sé, podemos decir que temperatura, dolor, el tacto grueso, bueno, el tacto fino se sienten en la piel, o sea, son muchos en uno, ¿no? El oído, el equilibrio y el oído, bueno, convergen o están en el mismo lugar fisiológico o anatómico, pero es más de una función, es más de una percepción de un estímulo, ¿no? Entonces sí son más que 5. Entonces sí, tenemos definitivamente muchos más. Entonces, no, más que 5. Sin duda que sí. Más. Ok. Siguiente mito, y creo que este es mi favorito, es Sí. ¿podemos recordar algo que nunca ocurrió? Ándale. A ver, mi querido neurocientífico, ilústranos. Bueno, la memoria es bastante complicada, como todos lo sabemos. Evidentemente la memoria es que ciertas neuronas se acomodan y se ponen a disparar juntas y entonces ya tenemos un recuerdo. Ahí el tema es, efectivamente, antes se utilizaba muchísimo en los juicios, por ejemplo, esto de los testigos. Entonces ibas con la persona y le preguntabas qué fue lo que pasó y que te describa a la persona. Sin embargo, se ha visto que los recuerdos que se generan en esos momentos son, uno, extremadamente frágiles, es decir, cambian con el tiempo y de pronto puedes ya recordar algo completamente diferente a lo que recordabas de manera original. Y dos, es muy sencillo, si se hace de manera incorrecta o si se hace con malicia, implantar recuerdos falsos en una persona, especialmente en estas situaciones en las que su cerebro está frágil o está bajo mucho estrés. Oliver Sacks, que es un neurólogo muy famoso y que falleció hace poquitos años, escribió una serie de columnas en sus últimos días, sus últimos meses de vida, y en una de ellas cuenta cómo fuera de una situación de estrés, no era como estos casos legales o que alguien con malicia hubiera intentado implantar un recuerdo, pero como él escribió en un libro de sus memorias algo que ocurrió antes de que él naciera, y que uno de sus hermanos le dijo, es que eso sí pasó, pero tú nunca lo viste porque no habías nacido. Entonces, y eso Entonces, seguro les ha pasado, ¿no? Seguro alguna historia de cuando ustedes eran muy pequeños que todavía no tenían la memoria en ese momento armada, pero se las contaron, ya ustedes lo recuerdan como si ustedes hubieran estado ahí, pero realmente no fue así, pero ya está en su memoria. Así es. En pocas palabras, definitivamente podemos recordar algo que nunca ocurrió o recordar mal lo que sí y ocurrió. duda de tus memorias, ¿no? Siguiente mito. ¿El daño al cerebro es permanente? O sea, es decir,
que ya una neurona que se murió ya nunca se va a regenerar? Pues, ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que estrictamente hablando, sí, pero hay una acotación importante aquí. Las neuronas sí Ha cambiado son... esto con el tiempo, es reciente, ¿no? O sea, pero las neuronas sí son células que al estar muy, muy, muy especializadas, su capacidad de regeneración es muy limitada. Podemos decir que el día, o sea, si una neurona se muere, pelas, ya. No se puede revivir, o aun y cuando sí hay ejemplos de neuronas que se replican adentro del cerebro, para nada es como las células en nuestro intestino, como las células en nuestra piel, que constantemente... Son más lentas, son menos. Exactamente. Pues, realmente podemos decir que sí, pero no. En ¿no? general, O sea, como, en eso no es nuestro lo importante. Claro, y en general en nuestro cuerpo, si una célula está muy, muy, muy especializada, el hígado es otro buen ejemplo, pues, o sea, entre más especializada, menos tienen esta capacidad de regenerarse. Eso no quiere decir que si yo perdí células, que si yo perdí neuronas en una parte de mi cerebro, las otras células que siguen vivas puedan ayudar a reemplazar la función al grado de Como que si ni no siquiera hubiera pasado hubiera nada, ocurrido, ¿no? ¿no? Entonces, célula que se muere, se murió, pues sí, pero eso no quiere decir que la función se perdió, ¿no? Y de hecho, o sea, yo aquí pondría que vale mucho la pena que quien ha sufrido cualquier tipo de enfermedad neurológica que le ha causado daño, el infarto cerebral es tal vez pues la más frecuente, la rehabilitación es importantísima justo por esto, porque podemos educar a las otras neuronas a que reemplacen esta función y a estimular la plasticidad, que eso mejor cuéntanos tú, Marco, a qué se refiere esto de la plasticidad. Sí, no, de acuerdo completamente. Ahí yo también solo agregaría la famosa y muy científica frase de ¿qué tanto es tantito? Porque tú puedes tener neuronas que sufrieron un daño muy intenso, justo como mencionas, comadre, y la neurona que se murió efectivamente. Sin embargo, hablando del infarto cerebral, justo lo hago mención por esto, tú tienes la parte del infarto, esa es la parte que está muerta y que no vas a recuperar nunca, pero el área de alrededor se llama el área de penumbra. Esta es un área que sí sufrió daño, pero el daño no fue tan extremo. Y entonces las neuronas no se mueren, sino que solo quedan, digamos, apendejadas. Y eso genera que nosotros podamos recuperar la función de las neuronas cuando le damos la cantidad adecuada de oxígeno y de glucosa y de todo lo demás. Entonces, eso es lo primero. Hay ciertas neuronas que sufrieron daño que podemos recuperar si es que no están muertas. Y la segunda es, una vez que se murieron las neuronas, efectivamente otras áreas del cerebro pueden suplir la función que tenía esta área original. Y esta es la famosa plasticidad cerebral. Esto significa que una neurona que estaba diferenciada y que tenía la función de hacer cierta función puede ampliar sus funciones a través de un proceso conocido como potenciación a largo plazo, en el cual aprende a tener otras funciones y muchas veces podemos recuperar, como estaban bien diciendo, las funciones que teníamos antes. En el tema de producir nuevas neuronas, que es la famosa neurogénesis, es controvertida. Hay algunas áreas del cerebro que sí pueden producir neurogénesis y neuronas nuevas. La gran mayoría del cerebro no lo puede hacer. E incluso cuando sí existe neurogénesis, no sabemos qué tanto estas nuevas neuronas pueden llegar y cumplir la función de la que murió. Porque el gran problema con el cerebro es que, a diferencia del intestino, no solamente necesitamos que la célula tenga su función, sino que además esté conectada con las células correctas para que tengas el recuerdo. Es decir, si yo tengo neuronas nuevas, pero no se conectan con nada, pues no sirven de absolutamente nada. Entonces, aunque se ha demostrado que hay neurogénesis en algunos sitios del cerebro, no estamos todavía seguros si la neurogénesis nos ayuda o realmente es un proceso que no tiene tanta función. El último mito es esto que parafraseando sería perro viejo no aprende truco nuevo. Sí es cierto que conforme envejecemos, el aprendizaje es más difícil. O sea, más bien el mito es, la gente que tiene ya ciertos años ya no tiene capacidad de aprender nada nuevo, o las neuronas viejas ya no aprenden. Un super mito también, y muy complicado. Justamente sabemos que, por ejemplo, los bebés cuando nacen tienen una gran capacidad para aprender lenguajes, que por ejemplo yo no tengo y creo que ya nunca tendré. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la realidad es que aunque el cerebro de estos niños, de los bebés, es muy plástico y puede aprender muchísimas cosas, y aunque sabemos también que a partir de, mientras más grandes somos, puede haber un decremento, un déficit cognitivo, esto no es una realidad para todas las personas en todos los campos. Y de hecho, hay algunas capacidades que conforme tú vas ganando años,
también van siendo más sencillas. Por ejemplo, el léxico es una de las cosas que amplifica mucho pues el léxico que tienes conforme avanzan los años, mejora también la capacidad verbal, mejora la resolución de problemas, porque ahí no solamente es la velocidad a la que tu cerebro procesa la información, que esa sí va en decremento, sino que también el hecho de tener otra información y otro conocimiento te permite más fácilmente asociar con esta información nueva y resolver estos problemas nuevos. Entonces, en una persona que está envejeciendo y que tiene algo conocido como envejecimiento sano o exitoso, no tendría por qué tener un gran déficit cognitivo. Sí, pero ciertamente sí la plasticidad, ¿no?, de la que hablábamos no es tan eficiente, por así decirlo, como, De acuerdo, ¿no? Como, sí, en, sí. como en un Sin inicio. Es embargo, sigue parcialmente teniendo- cierto este mito, pero no quiere decir que una persona de edad no pueda aprender cosas nuevas, sino... Y de hecho es muy bueno porque precisamente para contrarrestar los efectos del envejecimiento en el deterioro de nuestras funciones neurológicas, mantener el cerebro activo es una de las mejores cosas que podemos hacer Correcto. para pues sí, para evitar ir El perdiendo envejecimiento. todas estas cosas, el envejecimiento de nuestras neuronas. Entonces, aun y cuando es cierto que no se puede aprender con tanta facilidad, sigue siendo súper recomendable seguir involucrado en procesos de aprendizaje. Y también, solo como comentario, antes pensábamos que lo ideal era mantener la mente activa, lo cual es 100% cierto, pero ahora sabemos que también manteniendo el cuerpo activo a través del ejercicio, eso también mantiene la mente activa. Entonces es muy importante, ya de grandes también, ya que somos viejitos como ustedes y como yo, entonces también tenemos que mantener la mente activa y también el cuerpo activo. Pues muy bien, pues estos fueron 12 mitos. Recuerden que aquí están 6 mitos. Los otros 6 mitos están en el canal de Sinapsis. Entonces no dejen de ver el video, de suscribirse. Y muchas gracias, Muchas Marco, gracias por a nuestra acompañarnos. comadre. Gracias. Y nos vemos en el que sigue. Gracias, comadres, que les vaya muy Gracias bien. a ti, Un honor, igualmente. comadre, por el día de hoy.